Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, los seguidores de nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desgranar la reciente respuesta de Hande Erçel a las declaraciones de Kerem Bürsin y cómo esto parece estar avivando una rivalidad que muchos creían superada, o quizás nunca existió en los términos que ahora se plantean. Estamos hablando de dos de los actores más carismáticos y populares de Turquía, cuyas carreras se entrelazaron de una manera muy especial gracias a la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air como la conocemos en muchos mercados latinos. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que inevitablemente traspasó la ficción para muchos de sus admiradores. Lo que comenzó como una conexión profesional, para muchos se convirtió en una historia de amor, y luego, tras su separación, en un tema de constante especulación y análisis. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta última jugada mediática. Veremos qué dijo Kerem, qué respondió Hande y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para su relación actual y para la percepción de su historia juntos? ¿Estamos presenciando una guerra fría de declaraciones, o simplemente una serie de malentendidos amplificados por los medios? Prepárense porque este vídeo viene cargado de análisis, un poco de chisme del bueno, y la oportunidad de debatir juntos. Pero antes de empezar con todo el contenido, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, los romances, las polémicas y los análisis de tus celebridades favoritas, este es tu lugar. Así que por favor te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Cada suscripción y cada like nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que ha revolucionado las redes. El reciente cruce de declaraciones entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha puesto de manifiesto una tensión que, para algunos, nunca desapareció del todo. Recordemos que ambos actores mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo considerable, consolidada gracias a su trabajo en Sen Kalkapm. Su conexión era evidente tanto en público como en privado, y sus seguidores soñaban con que su amor cinematográfico se convirtiera en una historia de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas tomaron un rumbo diferente y anunciaron su separación, lo que fue un golpe para muchos fans que se habían encariñado con la pareja. A partir de ese momento ambos han intentado mantener una relación cordial, enfocándose en sus carreras individuales, pero la sombra de su pasada relación siempre ha estado presente, alimentando la curiosidad del público y la prensa. Lo que ha desatado la polémica esta vez son unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin. Sin entrar en detalles específicos de sus palabras exactas, que a veces se distorsionan en la traducción o en la interpretación mediática, Kerem habría hecho comentarios que, según se interpreta, podrían haber sido una indirecta hacia Hande o sobre la naturaleza de su relación pasada y su posterior ruptura. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de material, han amplificado estas declaraciones, generando un revuelo considerable. La respuesta de Hande Erçel no se hizo esperar. A través de sus redes sociales o en declaraciones a la prensa durante algún evento, Hande habría respondido a estas insinuaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta de Hande, según los análisis de los expertos en la materia y los comentarios de los fans, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la ven como una respuesta directa y contundente, otros como una forma elegante de desviar la atención, y algunos incluso como una confirmación velada de que sí, hay algo de tensión en el aire. Hande, conocida por su inteligencia y su capacidad para manejar las situaciones mediáticas con gracia, parece haber optado por una estrategia que deja poco lugar a dudas para aquellos que buscan una señal. Su respuesta, aunque públicamente puede haber sido expresada con calma y profesionalismo, ha sido analizada palabra por palabra, gesto por gesto, buscando un doble sentido, una crítica sutil, o una afirmación de su propia posición. Los fans, por supuesto, se han dividido. Algunos defienden a Hande a ultranza, interpretando sus declaraciones como una defensa legítima ante lo que consideran una intromisión o una declaración inapropiada por parte de Kerem. Argumentan que Hande merece paz y respeto después de su relación y que no debería ser constantemente objeto de especulaciones sobre su vida privada. Para ellos, la respuesta de Hande es un acto de fortaleza y dignidad.
Por otro lado, hay quienes creen que la respuesta de Ande, sin ser agresiva, sí tiene un tinte de superioridad o de querer marcar distancia de una manera un poco más pronunciada de lo necesario. Estos fans podrían sentir que la historia de Love is in the air y la pareja que formaban era algo especial, y que esta confrontación indirecta empaña ese recuerdo. También hay quienes ven esto como una estrategia para mantenerse en el ojo del huracán mediático, algo que, seamos honestos, suele ser beneficioso para la visibilidad de los actores. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha dicho Kerem y qué ha respondido Ande? Si bien no podemos reproducir las palabras exactas que podrían ser confusas o tener matices que se pierden, la esencia de la controversia parece girar en torno a cómo ambos perciben su pasado juntos y cómo se comunican al respecto en el presente. Kerem, según lo que se ha filtrado y comentado, habría hablado sobre la importancia de la autenticidad, o tal vez sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Sus palabras, intencionadas o no, fueron interpretadas por muchos como una referencia a su relación con Ande, sugiriendo que quizás las cosas no fueron tan sencillas como parecían, o que la dinámica entre ellos tuvo sus desafíos. La respuesta de Ande, en cambio, se ha percibido como una afirmación de su presente y de su trayectoria profesional. Ella, al parecer, ha querido dejar claro que está enfocada en sus proyectos, en su crecimiento como artista y en su vida personal, y que no desea revivir el pasado de una manera que pueda ser perjudicial o que la mantenga anclada a algo que ya concluyó. Su respuesta podría haber sido algo como: estoy en un momento de mi vida en el que me enfoco en mi presente y en mi futuro. Valoro mi privacidad y mis proyectos actuales. Lo intrigante aquí es cómo estas declaraciones, que a simple vista podrían parecer simples comentarios sobre experiencias pasadas, se magnifican y se convierten en explosiones de rivalidad. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en esto. Buscan titulares llamativos, enfrentamientos, y no dudan en tomar unas pocas palabras y convertirlas en una narrativa de conflicto. ¿Y los fans qué papel juegan? Son los que consumen este contenido, los que reaccionan, los que debaten. Su pasión por Ande y Kerem, alimentada por su trabajo en Senkalkapm, hace que cualquier interacción entre ellos sea motivo de análisis profundo. Para muchos, ellos no son solo actores, son personajes de una historia que sigue viva en su imaginación. ¿Esta rivalidad que explota es real? ¿O es una construcción mediática amplificada por la expectativa de los fans? Es probable que una combinación de ambas cosas. Puede que exista una diferencia de opinión sobre cómo gestionar su relación pasada en el ámbito público, y que los medios se aprovechen de esa diferencia para crear un drama. Por un lado, Kerem, al hacer ciertas declaraciones, podría estar buscando una forma de procesar su pasado, de ser transparente con su audiencia, o quizás incluso de defenderse de alguna percepción que tenga sobre la relación. Por otro lado, Ande, al responder, está estableciendo sus propios límites, reafirmando su autonomía y su enfoque en el presente. Ambos tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, la forma en que estas respuestas son interpretadas por el público y por la prensa es lo que realmente aviva la llama. Se buscan significados ocultos, se analizan los tonos de voz, las expresiones faciales, y se sacan conclusiones que van mucho más allá de las palabras dichas. ¿Podría haber un elemento de celos profesionales o personales detrás de esto? Es difícil decirlo con certeza. Ambos son actores muy exitosos en sus carreras individuales. Ande ha continuado con proyectos muy populares y Kerem también ha estado involucrado en producciones interesantes. Quizás la rivalidad no sea tanto una competencia directa, sino más bien una forma de mantener viva la conversación sobre ellos, de generar interés y mantener su relevancia en la mente del público. Lo que sí está claro es que esta situación demuestra el poder de la conexión que Ande y Kerem crearon con su público. La audiencia se involucra emocionalmente con sus ídolos, y cualquier movimiento que hagan, por pequeño que sea, genera una gran cantidad de reacciones. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Seguirá esta dinámica de declaraciones y respuestas? ¿Se aclararán las cosas o continuará esta guerra fría mediática? Personalmente creo que ambos son profesionales y que a pesar de estas pequeñas controversias, es probable que mantengan un nivel de respeto mutuo. Sin embargo, la forma en que los medios y los fans interpreten sus acciones seguirá siendo un factor importante. Lo importante para nosotros como espectadores y seguidores es recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sus propias experiencias, sus propias formas de procesar las cosas y su derecho a la privacidad.
Si bien es emocionante analizar y comentar sobre la vida de las celebridades, es fundamental hacerlo con respeto y sin caer en especulaciones dañinas. En resumen, la reciente respuesta de Anne de Hercel a las declaraciones de Kerem Bürsin ha reavivado el interés en su relación pasada y en la dinámica entre ellos. Lo que se percibe como una rivalidad es una mezcla de declaraciones, interpretaciones mediáticas y la pasión de los fans. Anne parece haber optado por una respuesta que reafirma su enfoque en el presente y su privacidad, mientras que las palabras de Kerem han sido interpretadas como una reflexión sobre su historia. Ha sido fascinante desgranar todos estos detalles y ver cómo una simple declaración puede desatar tantas emociones y análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que hay una rivalidad real? ¿Cómo interpretan la respuesta de Anne? ¿Creen que Kerem debería haber dicho lo que dijo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información y análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y temas interesantes. Hasta la próxima. Chao, chao.